Hemos visto que en la medida que el financiamiento no afecte las operaciones de la empresa, el valor de esta, entendido como deuda más equity, permanece inalterable. Sin embargo, que la deuda sea irrelevante para el conjunto de la empresa no quiere decir que sea irrelevante para el accionista. En este video analizaremos el impacto del financiamiento en el valor del accionista, asumiendo nuevamente que no hay impuesto a las ganancias. Hemos visto que la rentabilidad del accionista aumenta al tomar deuda, siempre y cuando el costo de la deuda sea menor que lo que rinden los activos netos, expresado aquí como RONA. Una primera impresión nos podría llevar a concluir que sería bueno tomar deuda mientras el RONA sea mayor que el KD. El RONA tendrá la variación normal de un negocio, con años malos y buenos. Pero en promedio es razonable pensar que el RONA será mayor que el costo de la deuda de largo plazo, ya que es difícil que un acreedor preste dinero con un costo mayor a lo que rinden los activos, puesto que no sería sustentable. Por esta razón, podemos decir que el ROE promedio es mayor que el RONA promedio, o lo que es lo mismo, que la deuda mejora la rentabilidad del accionista. En esto consiste el apalancamiento financiero, multiplicar la rentabilidad del negocio. ¿Es buena entonces la deuda para el accionista mientras no sea excesiva y su costo se mantenga menor al RONA? La respuesta es sencilla. No siempre una mayor rentabilidad es mejor, ya que la rentabilidad requerida también aumenta al incorporar más riesgo. La deuda aumenta la rentabilidad del accionista, pero también su riesgo. ¿Qué aumenta más, la rentabilidad o el riesgo? Es decir, ¿quién es mayor, el ROE o el KE? Es común pensar que el accionista tiene más riesgo al tener deuda por la posibilidad de caer en default. Sin embargo, esto no es así. El mayor riesgo del accionista por el apalancamiento financiero es independiente del default. Veámoslo en un ejemplo. Una empresa sin deuda tiene un EBIT de 200 y como estamos asumiendo que no hay impuesto a las ganancias, su beneficio neto es también de 200. Como toda empresa puede enfrentar años buenos y malos, podríamos decir que el riesgo del negocio implica que el EBIT pueda variar más o menos 10%. Al incorporar deuda, la variación del beneficio neto es diferente. Cuando el EBIT aumenta 10%, el beneficio neto sube 33%. Y cuando el EBIT cae 10, el beneficio neto se reduce un 33%. Es decir, si la variabilidad del beneficio neto sin deuda era más o menos 10%, al incorporar deuda pasa a ser más o menos 33%. El mayor riesgo del accionista es totalmente independiente del default. Es fruto de incorporar los intereses, que constituyen un costo fijo. Una vez comprendido cuál es el mayor riesgo que enfrenta el accionista, debemos ver cómo evoluciona el KE para reflejar ese riesgo. Moilian y Miller mostraron que mientras el negocio no se vea afectado por el financiamiento, el WACC también debe ser independiente del nivel de deuda. Por tanto, una vez que contamos con un WACC, sabemos que el WACC debe permanecer constante, y teniendo el costo de la deuda, podríamos determinar cuánto debe subir el KE para que efectivamente el WACC se mantenga constante. La fórmula del WACC vale para todos los niveles de deuda, por tanto, si despejamos el KE, obtenemos cuánto debería ser el costo del accionista para cada nivel de endeudamiento, partiendo de un WACC original y teniendo el costo de la deuda. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Estimo el KE actual de la empresa utilizando el KPM. Con el KE y el KD calculo el WACC para el nivel de endeudamiento actual. En la medida que tenga el KD, como el WACC es constante, puedo estimar qué KE tendría la empresa para cada nivel de endeudamiento. Como el WACC es el mismo para todos los niveles de deuda, en particular cuando no hay deuda, es común decir que el WACC es el costo del equity de la empresa sin deuda. Lo abreviaremos como KEU porque desapalancado en inglés se dice unleveraged. Usando la nueva notación, la fórmula del KE nos quedaría así.
Podríamos expresar la intuición detrás de esta fórmula de la siguiente manera. Como el riesgo del negocio no cambia, toda la disminución de riesgo del acreedor debe ser absorbida por el accionista. Es decir, en la medida que se le asegura un pago fijo al acreedor, el accionista absorbe la variabilidad suya y la del acreedor, aumentando su riesgo y por tanto debiendo aumentar la rentabilidad exigida. Empezamos recordando cuál es la rentabilidad que obtiene el accionista al incorporar deuda. Ahora sabemos cuánto debe exigir por el mayor riesgo. ¿Se parecen las fórmulas? Si obtenía lo exigido sin deuda, es decir, si el RONA era igual al KEU, entonces con deuda también obtendrá lo exigido. El ROE será ni más ni menos que el KE. Podemos concluir que el accionista no está ni mejor ni peor al aumentar la deuda, ya que si bien es cierto que aumenta su rentabilidad, también aumenta el riesgo en la misma medida. Si la empresa sin deuda gana lo exigido, esto se mantiene al incorporar deuda. Pero ¿qué pasaría si la empresa sin deuda estaba ganando más de lo exigido? Es fácil ver que si el RONA era mayor que el KEU, entonces el ROE va a ser mayor que el KE. Sin embargo, es natural que nos preguntemos cómo afecta la deuda a ese valor extra que se crea por encima de lo exigido. ¿La deuda multiplica la creación de valor? Para responder a esta pregunta daremos la definición de valor económico agregado, EVA, por sus siglas en inglés. Es el diferencial entre la tasa obtenida y la exigida, multiplicado por la cantidad de plata invertida por el accionista. Llamando EVA U al EVA que tenía la empresa sin deuda, es decir, al valor que estaba obteniendo por encima de lo exigido antes de endeudarse. Al no tener deuda, el ROE y el RONA eran lo mismo. Por otro lado, como la empresa no cambia de valor por el endeudamiento, el equity sin deuda es la suma de la deuda y el equity actuales. Usando la fórmula obtenida por Modigliani y Miller y las definiciones de ROE y RONA, no es difícil reexpresar el valor creado sin deuda de esta manera. Pero esto es justamente el valor creado con deuda. Es decir, el valor creado con deuda es exactamente el mismo que el valor creado sin deuda. Podemos decir que el accionista no es ni más rico ni más pobre al variar el nivel de endeudamiento. El valor de sus acciones no cambia, porque si bien su flujo aumenta por tener una mayor rentabilidad, se obtiene el mismo valor actual porque se descuenta con una mayor tasa por tener mayor riesgo. En este video hemos visto que el accionista tiene mayor rentabilidad al incorporar deuda, pero también tiene más riesgo. Como el riesgo aumenta en la misma medida que la rentabilidad, la deuda tampoco afecta al valor del accionista. El flujo del accionista es mayor, pero al ser descontado con una mayor tasa, su valor actual no varía.